Hello students, in today's class we will continue learning about the content that we were talking about last lesson. Lo que estábamos aprendiendo anteriormente. The objective for today is remember and practice the modal verbs must and should. And I want to tell you that at the end of the class you will do a short activity in order to check you learned. Vamos a hacer al final de esta lección una pequeña actividad, por cierto, muy simple, que nos va a permitir saber en qué parte vamos, cuánto han aprendido, si lo han aprendido, si no lo han aprendido tanto, ¿ya? Y va a permitir organizar de mejor manera la lección que tengamos la próxima vez. Vamos a recordar un poco. Must versus should. De must, la estructura de must, ya sea en afirmativo o negativo, toda la estructura de must nos va a servir para hablar de obligation and prohibition, ¿ya? Aquí tenemos que clarificar. Must va a servir para obligation, ¿ya? Por ejemplo, como dice esta idea. I must do my homework. Debo hacer mi tarea. Es una obligación. Es una obligación hacer mi tarea, cumplir con mis responsabilidades, ¿ya? En cambio, mustn't, que también es parte de esta estructura, pero en negativo, mustn't nos va a servir para hablar de prohibition. Por ejemplo, you mustn't walk on the grass in the park. It is forbidden. Tú no debes caminar sobre el pasto en el parque, ya que está prohibido. ¿Bien? Es una prohibición. Should aparece incluso de un color verde porque es más flexible. Should es para dar consejos, sugerencias. Should, por ejemplo, nos va a servir para decir debería. You should eat healthy food. It's good for you. Tú deberías comer comida saludable ya que es bueno para ti. En cambio, shouldn't, que también es parte de esta estructura del verbo modal should, shouldn't va a servir para decir no debería, ¿ya? Por ejemplo, you shouldn't stay up till late. It's bad for you. Tú no deberías estar hasta tarde. No te deberías quedar hasta tarde porque es malo para ti. En la noche estamos hablando. ¿Ya? Must versus should. Ambas, must y should, son muy similares en cuanto a ¿qué? En cuanto a estructuras gramaticales. Ambas tienen al principio el subject, luego va a seguir el verbo modal, por ejemplo, must or mustn't en el caso de la estructura must, y should or shouldn't en el caso de la estructura should. ¿Qué pasa en la forma interrogativa de should? Should va a ir al principio, luego lo va a seguir un subject, luego el verbo y luego el complemento, y al final, para que se forme una pregunta, tiene que ir la question mark, el signo de interrogación. ¿Bien? Ambas son muy parecidas en la estructura. Es muy importante que pongan atención a esta imagen ya que nos va a permitir realizar la actividad al final de esta lección. Must versus should. Ambas son en estructuras muy similares, como por ejemplo, vemos que en ambas estructuras, ya sean afirmativo y negativo de must y should, va a ir primero el subject, que es el sujeto, luego must, mustn't, should or shouldn't, según sea afirmativo y negativo, o según sea must y should, luego un verbo y un complemento. A diferencia de el interrogativo de should, que iría should al principio, subject, then the verb, the complement, and at the end of this sentence, the question mark, el signo de interrogación. Bien, es muy importante tenerlo en cuenta. Subject siempre va a ser un sujeto, un pronombre, un animal, etc. Y luego seguiría el verbo modal. Solamente lo que cambia acá es la forma interrogativa, ya que el verbo modal, en este caso should, se pasa al principio y luego va el subject. Y, por supuesto, se incluye una question mark, un signo de interrogación al final de esa idea en interrogativo. Bien, en la lección anterior yo les había dejado asignada una homework, una activity, y ahora vamos a corregir esa actividad. ¿Ya? Number 1 dice, you must be 17 years old to drive a car in Great Britain. Tú debes tener 17 años para conducir un auto en Gran Bretaña. ¿Por qué es must? Porque es una regla, ¿ya? Yo no puedo darme el lujo de decir, yo tengo 15 y manejo. No, porque la ley lo dice. Entonces,
Entonces, en este caso, ustedes deberían utilizar must porque es una regla que ocurre en ese lugar, ¿ya? Number 2. The museum rules, como dice rules, que son las reglas, say that you mustn't take photos, ¿ya? No debes, porque lo dice una institución y por lo tanto es una regla que hay que cumplir dentro de ese lugar. Si el museo dice que las fotografías están prohibidas, entonces you mustn't, no debes. Number 3. You should be quiet in the library. Tú deberías estar tranquilo. ¿Y por qué digo debería? Cuando nosotros sabemos que lo normal es estar tranquilo en una biblioteca. Digo debería porque si haces un ruido no te va a pasar nada tan terrible, pero se recomienda, y como es una recomendación, como es un consejo, se utiliza should. Should be quiet. Tú deberías estar tranquilo en la biblioteca. ¿Bien? Number 4. He shouldn't eat so many sweets. He's getting really fat. Él no debería comer muchos dulces. ¿Por qué? Porque él se está volviendo muy gordo. Entonces, usamos shouldn't porque también queda como recomendación, como un consejo. Tú no deberías comer muchos dulces porque te estás convirtiendo en muy gordo, te estás haciendo muy gordo. Y por lo tanto, no deberías, es una sugerencia. ¿Ya? No le puedo imponer una prohibición como tú no debes. Por lo tanto, no podría ser mustn't. A menos que se lo diga a un médico y finalmente le recomiende no comer más dulces porque le está trayendo problemas a la salud. En este caso sería shouldn't, una recomendación de que no debería comer muchos dulces. ¿Bien? Number 5. You should listen to your mom's piece of advice. Tú deberías escuchar los consejos de mamá. Deberían escucharlos, ¿ya? No es una obligación, aunque quiere decir como una recomendación, un consejo, porque deberían escuchar los consejos de sus mamás porque son muy sabias, aunque se podría entender como que entonces no voy a escuchar a mi mamá. No, gramaticalmente debería ser should porque si tú no escuchas los consejos de tu mamá, entonces queda a criterio de cada uno, ¿ya? Pero yo creo que deberían porque ellas son muy sabias. Number 6. This is an emergency exit. You mustn't leave the bicycles here. Esta es una salida de emergencia y por lo tanto tú no debes dejar las bicicletas acá. Esta es una prohibición que no debes dejar las bicicletas acá porque probablemente un personal de seguridad lo ha manifestado. Y si una persona encargada de seguridad lo dice, es que es competente en el área y puede hacer esa prohibición. Si él me dice, no dejes la bicicleta ahí, es para no obstruir la salida ante alguna emergencia. Number 7. You should read all the rules before using it. Deberías leer todas las reglas antes de usarlo, o antes de ir a un lugar, o antes de entrar a un lugar, o deberías leer todas las instrucciones antes de usar algún producto. Ya, debería. Es una recomendación. Probablemente si no lo hace va a tener problemas. Por lo tanto, el consejo es should, debería. Number 8, you shouldn't go on an organized trip if you don't know the place and don't speak the language. Tú no deberías ir a un viaje organizado si no conoces el lugar y no hablas el idioma, porque probablemente vas a tener problemas. Ahora, si lo haces, no te va a pasar nada malo, pero no deberías para que no tuvieras inconveniente. Así que en ese caso es shouldn't. Bien, lo que viene a continuación es lo más importante, yo creo, de esta lección. ¿Por qué? Porque en el link que está en la descripción nos va a llevar a una actividad que es muy simple, muy cortita, pero que nos va a permitir saber cómo van, si han aprendido, si no han aprendido tanto, si hay que mejorar en algo. Entonces eso me va a permitir de forma inmediata, porque a mí me va a llegar una retroalimentación de sus respuestas acerca de qué es lo que tengo que considerar para la próxima lección. A partir de eso es que necesito que respondan este link con estos pequeños ejercicios. Pueden ir mirando este video, pueden usar un diccionario, pueden usar el celular. No ocupen el traductor de Google porque yo me voy a dar cuenta. Hay veces que no saben ocuparlo y lo ocupan mal, que las respuestas se hacen más malas de lo que pensaron, ¿ya? Así que les voy a pedir que usen su cabecita para responder esto. Háganlo de forma consciente, de forma honesta. Solamente ocupen los recursos que tienen y espero que lo puedan realizar para poder tenerlo en consideración en la próxima
lección. Así que es muy simple. Los comentarios van a estar abiertos para que puedan realizar consultas. Obviamente, estos comentarios están filtrados y antes de publicarlos los voy a leer. Así que están prohibidas las malas palabras para los compañeros de curso o para cualquier miembro de la comunidad educativa. Les voy a pedir que sean respetuosos cuando tengan que preguntar y solamente hagan preguntas de un carácter pedagógico. Si tienen dudas, si tienen consultas acerca de esta lección, lo pueden hacer en los comentarios de este video. Bien. Entonces, en el día de hoy, remember and practice the modal verbs must and should. Ese era el objetivo, recordar y practicar los modal verbs must and should. Y lo hemos hecho, así que espero que hagan esta actividad que les asigné para ir revisando y ver qué vamos a considerar en la próxima lección. Ok, see you next time and goodbye, students. Nos vemos. Chao.